Hola, doctor Tomás Mateo Valmeli. Te saluda Papilo Espinosa aquí desde Radio Pilar. Estamos en vivo. Discúlpame que irrumpa así de repente, pero queremos hablar contigo, doctor. ¿Qué tal? Antes que nada, muy buenas noches. Buenas noches a vos, a toda la gran audiencia, a todos los pilarenses que nos están escuchando, haciendo el esfuerzo de escuchar. Doctor, estamos preocupados, doctor. El tema de las segundas dosis, no se está viendo una vacunación masiva en cuanto a la segunda dosis y nos preocupa mucho la variante Delta. Vemos que ya está teniendo una prominencia de aproximadamente del 30% en el Brasil, que está desplazando a la variante Gamma autóctona del Brasil, y en poco tiempo va a llegar a ser la variante principal en el Brasil, y sabemos de que todo lo que pasa en el Brasil se replica aquí en Paraguay. ¿Por qué? Porque tenemos las fronteras abiertas de par en par. No tenemos abiertas las fronteras con la Argentina. ¿Por qué? Solamente porque los argentinos nos cerraron. Pero sin embargo tenemos vuelos de los Estados Unidos y de todos lados en donde la variante Delta es prominentemente, está dando un azote muy pero muy fuerte. Doctor, estamos preocupados. ¿Qué nos podés contar sobre esta variante? ¿Qué tendríamos que hacer, digo yo? ¿Para cuándo estaría esto golpeando aquí en Paraguay? Mira, todo el razonamiento, todo lo que dijiste es así mismo cierto. La variante Delta está penetrando en Brasil. Nosotros somos un país con mucha influencia epidemiológica de lo que pueda ocurrir en Brasil. Esperemos que la variante Delta tenga un comportamiento diferente en Latinoamérica en relación a los países europeos. Si nosotros vemos que sí, el incremento de la incidencia de la variante Delta en Brasil, que hoy es 25, 20%, inclusive hasta 30% podemos hablar en algunas provincias, muy probablemente eso va a tener acceso a Paraguay, y esperemos que cuando llegue aquí, que probablemente sería en un mes o en 2 meses, nosotros estemos ya altamente protegidos con la inmunización, ¿verdad? Que esperemos completar este fin de mes 1,5 millones de paraguayos vacunados con doble dosis, y en el mes de septiembre volver a comenzar la vacunación de primera dosis, para así tener el 30% de la población inmunizada en forma por vacuna, y a eso le tenés que sumar un porcentaje también de las personas que ya fueron inmunizadas a través de la infección natural. Significa que probablemente cuando la variante Delta llegue aquí en 1 o en 2 meses, vamos a tener un 40 o 50% de la población objetivo ya inmunizada, y obviamente que va a haber un crecimiento de casos, pero el impacto ya no va a ser tan severo como fue con la ola de la variante Gamma. Doctor, cuando hablas de tener un 40 o más por ciento de la población, de un sector de la población, estás hablando de aquellos, del 40% del sector más vulnerable, ¿no? Por la población objetivo se considera mayores de 18 años, que son 5 millones de paraguayos, y el 30% de esos, que son 2.100.000 paraguayos, son los mayores de 60 años, trabajadores sanitarios y pacientes con algún tipo de vulnerabilidad. Cuando hablo del 30%, son 2.100.000 paraguayos, que es el grupo de mayor riesgo. Y yo creo que para septiembre vamos a tener inmunizado ese número de paraguayos y paraguayas, y entonces vamos a tener impacto en la variante Delta, pero no con alta tasa de mortalidad ni con alta tasa de internación de casos graves. Doctor, estamos viendo que en los Estados Unidos, que tienen un 70%, un 70%
de inmunizados con ambas dosis. Estamos viendo que la variante Delta está realizando estragos en los Estados Unidos. Se producen nuevamente las internaciones y se producen nuevamente las muertes y están cerrando todo nuevamente y están después de que hayan liberado en muchos estados el uso del tapabocas, nuevamente están cerrando todo y están utilizando nuevamente las medidas más fuertes en lo que respecta a los protocolos sanitarios. Es decir, nosotros con un 20% pensás que no vamos a tener un impacto mayor que los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, en Estados Unidos hay 100 millones de habitantes que no han sido vacunados. Estamos hablando de una población de 330 millones de habitantes, el 30% de los mismos no se vacunaron por cuestiones religiosas, políticas o por cualquier motivo. Son 100 millones de personas. Estamos hablando que el incremento de la internación, que fue exponencial, inclusive pico en la Florida de 14.000 ingresos en la semana pasada, corresponden en un 88.7% a pacientes no vacunados. Y la mortalidad en un 99,1% de no vacunados. Estamos viendo que la variante Delta genotípicamente es muy parecida a la Gamma. Ellos casi no tuvieron influencia de la Gamma, asimismo el continente europeo ni asiático. Entonces tenemos la creencia y posibilidad de que a lo mejor la inmunización colectiva que estamos logrando nosotros en forma natural también actúe como una protección mayor que la variante alfa, que fue la que tuvo preponderancia en Europa y en Estados Unidos. Es decir, hay muchos factores. Uno puede extrapolar realidades en forma exacta en países del primer mundo, donde ellos tienen mecanismos de transmisión mucho más intensos que los nuestros. Uno, el transporte público. En el transporte público habitualmente, en la Ciudad de México, por ejemplo, recorre toda la circunferencia del planeta Tierra y utiliza el transporte público más de 20, 30 millones de personas por día. Entonces esos son focos de infección. En los países del primer mundo, como los países europeos, donde la longevidad es la regla y la sobrevida es 87 años, hay muchos centros de cuidado de pacientes mayores, es decir, asilos ancianos. Y no son asilos ancianos de 20, 30 ancianos, son asilos ancianos donde hay 1.000, 2.000, 3.000, 3.000 por casa de ancianos. Entonces, obviamente, ahí el COVID muestra su peor rostro. Nosotros relativamente somos una población relativamente joven, una densidad poblacional baja, el clima, quiera o no, nos ayuda. Estamos ya comenzando a tener una inmunización, no te voy a decir colectiva o grupal importante, pero esperemos llegar a fin de mes a 1,5 millones de paraguayos con doble dosis, ya a finales de septiembre a 2.100.000, y eso obviamente, más los paraguayos que fuimos infectados en forma natural, muchos de ellos ya además sobreinmunizados, eso hace que se cree una inmunidad colectiva en una población relativamente pequeña de 7 millones de habitantes, donde realmente la población objetivo de 4,5 millones, 5, y donde tu riesgo mayor está en aquellos mayores de 60 años o vulnerables, que son 2 millones de habitantes que van a estar protegidos. Yo no digo que no vamos a tener un incremento si es que la variante Delta comienza a transmitirse intensamente en Paraguay. Muy probablemente la tengamos. El impacto no va a ser el mismo en relación al que tuvimos en marzo pasado, abril o mayo pasado, donde en 4 meses fallecieron más de 13.000 paraguayos. A eso me refiero. Doctor, una duda nada más. Yo no sé si las palabras técnicas es la correcta la que voy a usar, pero si el genotipo entre la variante
Delta y la variante Gamma del Brasil son parecidos y de alguna forma nos pueda servir de escudo para la próxima ola, entonces en Brasil no debería haber de subido el porcentaje de infectados con variante Delta, y estamos viendo, sin embargo, todo lo contrario, que están subiendo rápidamente en muy poco tiempo. Es decir, esa es la primera duda que tengo. Y la segunda... Son pacientes que no fueron inmunizados. Son pacientes que no tienen vacuna. Brasil tiene 250 millones de habitantes, 280 millones de habitantes. No te compares con poblaciones. Yo no digo que no va a haber un incremento o un rebrote o una tercera ola. Muy probablemente ocurra eso. Creo que el impacto va a ser menor que en esta segunda ola. ¿Por qué? Porque nosotros somos una población pequeña. Y en la población pequeña, con un 30% de inmunizados, eso ya repercute positivamente en la tasa de mortalidad. Brasil es un país que tiene 250 millones de habitantes, 240 millones de habitantes, tiene bajo índice de vacunación, son mucho más liberales, menos conservadores que nosotros. Hay una población de mucho mayor riesgo social que la nuestra. Tuvieron una orientación dentro de la pandemia también un poco con vaivenes por la acción de sus gobernantes. Por eso creo que obviamente, muy probablemente, como yo siempre dije, Brasil siempre es una espada de Damocles sobre nuestra cabeza, pero no podemos extrapolar exactamente lo que pasa en Brasil con lo que puede pasar acá, porque nosotros somos una población mucho más pequeña, y donde nosotros no tenemos metro, subte, 113 aeropuertos como tiene Brasil. Nosotros tenemos 2 aeropuertos, el Ciudad de Petidosi y el Guaraní. Estamos menos globalizados con el mundo. Paraguay no tiene mucha influencia, muchas migraciones de Europa para acá. Sí, es cierto, tenemos 1.400 kilómetros de frontera seca con Brasil y 1.700 con la Argentina, y la frontera con Brasil es prácticamente abierta, nadie controla nada, y muy probablemente en un mes o en un mes y medio veamos un incremento de casos por la variante Delta. Creo que solamente el impacto va a ser menor por la gran cantidad de paraguayos que ya tuvieron COVID, y porque vamos a tener un 30% de la población ya inmunizada, que en el mes de marzo de este año teníamos 0% de la población inmunizada, ni en forma natural ni con vacuna. Sí, doctor, cuando yo me refería en el Brasil, cuando yo me refería del incremento de casos con la variante Delta, no me refería me refería a las personas que tuvieron, que no estaban vacunadas, pero sin embargo tuvieron la variante Gamma. Pero sin embargo vemos igual de que igual son contagiados y igual se producen internaciones y fallecimientos. Solamente en ese punto nada más lo que me preocupó un poquito. Doctor... Esa es la parte preocupante, tenemos que vacunar. Acá hay 2 lemas que tenemos que tener. Tenemos que cuidarnos y tenemos que seguir vacunándonos. Es lo único que nos queda para poder preservar la actividad esencial, que es poder trabajar. Doctor, con respecto a las vacunaciones, que es algo muy importante, el tema de las vacunaciones, estamos viendo que las personas vacunadas realmente pueden contagiarse. Eso ya es claro. Pueden contraer el virus las veces que tengan contacto con un enfermo. Ahora, ¿cómo se hace para que una persona vacunada con ambas dosis, que igual podría fallecer y que por COVID, pero tiene muchísimo menos porcentaje de una persona que nunca se haya vacunado y que lo tiene por primera vez? Pero ¿cómo hacer? Quiero que me expliques un poquito. La persona vacunada con doble dosis, ¿puede
juntarse con una persona no vacunada. Ese punto es lo que me preocupa un poquito, porque una persona vacunada con doble dosis que de repente puede portar el virus y puede tener un síntomas leves, le puede reventar literalmente hablando a una persona que no está vacunada. Ese punto vemos que en Europa están apartando personas vacunadas para personas vacunadas un sector, personas no vacunadas otro sector. Sin embargo, aquí nosotros mantenemos una unidad en cuanto a vacunados y no vacunados. ¿Cómo eso podemos paliar? ¿Qué estrategias podríamos utilizar, doctor, para que no sucedan los contagios? Tenemos que vacunarla a todos los paraguayos. Esa es la estrategia, vacunarla a todo el mundo. La vacuna previene enfermedad grave y severa. Es muy difícil lo que dice el presidente francés, o es muy difícil las políticas sanitarias que se toman en países del primer mundo, como Alemania, o la que está proponiendo el presidente Biden en Estados Unidos, donde quiere hacer una suerte de un carnet, un salvoconducto de vacunas. Es decir, el no vacunado no puede estar en lugares cerrados, por ejemplo. O el no vacunado, inclusive el no vacunado, si usa con el uso correcto del tapaboca, no es factible de contagiarse, o los riesgos disminuyen mucho, y menos de ser transmisor, un superpropagador. Es decir, la cuestión es que, insisto, la evolución cultural de los países de Europa o de Estados Unidos o del Asia son muy diferentes a las condiciones culturales de los pueblos latinoamericanos y propiamente del paraguayo. Yo creo que nuestra solución es conseguir la mayor cantidad de vacunas posible, lo antes posible, y seguir vacunando a toda la población. Si nosotros conseguimos llegar para fin de año con un 40% de la población o un 45% de la población vacunada, vamos a seguir teniendo COVID, pero no vamos a estresar el sistema sanitario y no van a fallecer por falta de tratamientos adecuados. Entonces, obvio que hay que seguir con los cuidados sanitarios, evitar aglomerarse por mucho tiempo en lugares cerrados, y si uno va a estar en un lugar cerrado donde no pueda mantener el distanciamiento de 2 metros, usar el tapaboca. Es correcto seguir lavándonos las manos cuando vamos a entrar a oficinas públicas o privadas o a centros comerciales. Es importante hacer el chequeo de los que ingresan al país, tanto por vía terrestre como por vía aérea, de los controles del PCR, que por lo menos ingresen con un PCR negativo. Todo eso es muy importante, pero más importante que todo eso es vacunarse. Entonces lo que tenemos que estimular nosotros es al gobierno que consiga más vacunas y a nuestros conciudadanos que asistan a los centros de vacunación y se vacunen lo antes posible para justamente conseguir una inmunidad colectiva, que cuando la variante Delta haya una alta circulación de la misma no tenga tanto impacto, principalmente en el grupo vulnerable. Es lo único que hay que hacer. Acá justamente tengo una pregunta, doctor, para vos. Me dice que te pregunten que hasta cuándo nos vamos a vacunar, si va a ser para siempre. Esto, según entiendo yo, esto se convertiría ya en una enfermedad endémica, es decir, el COVID-19 vino para quedarse para siempre, al igual que la influenza, ¿verdad? Esa respuesta no te la puedo dar hoy, porque si me fijo en las reseñas históricas, en el 2002 el SARS desaparece. En el 2013 el MERS, que eran también coronavirus idéntico a el SARS-1 desapareció al llegar a Canadá en el 2002. El MERS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria, síndrome respiratorio del Medio Oriente, también desapareció en el 2013. Muy probablemente nosotros la pandemia va a transcurrir para que desaparezca un año y medio más.
pero después no te podría decir si va a quedar como un virus endémico con variaciones mutagénicas anuales y adaptación de las vacunas a estas variaciones mutagénicas, como es el caso de la influenza A y B. Claro, sería como la venta de celulares, que cada año un modelo nuevo uno quiere comprar, ¿verdad? Las vacunas contra el COVID-19 serían adaptables a las nuevas variantes de cada año, en caso de que esta quede como una enfermedad endémica, ¿no? Así mismo, así mismo. Con respecto, doctor, ¿cuál es tu visión con respecto al cruzamiento de vacunas, con respecto a mezclar vacunas en un paciente? No hay estudios científicos, perdón, de sincronización de la AstraZeneca con la Pfizer. Esto no fue todavía autorizado por los organismos internacionales, como es la OMS, el CDC, Atlanta, la FDA de los Estados Unidos. Pero sí la agencia EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, dio una exaltación de estudios publicados en una revista inglesa, The Lancet, donde habla de que la efectividad de una primera dosis de AstraZeneca con una segunda dosis de Pfizer tiene una muy buena efectividad sobre las variantes circulantes. Por el momento no hay estudios robustos desde el punto de vista científico que avalen esa postura. Hay varios que están en fase 2, fase 3. En poco tiempo vamos a tener información científica que muy probablemente sea positiva, que uno va a poder hacer la sincronización o la combinación de vacunas. Creo que en Paraguay todavía no estamos en ese momento. Tenemos segunda dosis de Pfizer, tenemos segunda dosis de AstraZeneca. El viernes llegan 40.000 dosis de Sputnik componente B, componente 2, y van a ir cayendo de acuerdo a los calendarios de vacunación, van a ir llegando la Sputnik. Tenemos oficialmente la promesa del Fondo de Inversión Rusa. Tenemos las 125.000 Covaxin guardadas para aplicar a los pacientes que se pusieron Covaxin entre la 8ª y 12ª semana. Creo que se van a ir cumpliendo de acuerdo al cronograma las segundas dosis de aquellos individuos inmunizados. Asimismo con la Moderna, que creo que van a llegar 80.000 dosis más para la segunda dosis. Es decir que por el momento creo que tenemos que concentrarnos en poner segunda dosis, no pensar en sincronización todavía, aplicar esa 1.000.000 de dosis de Pfizer de segunda dosis, aplicar las 250.000 dosis de AstraZeneca de segunda dosis, aplicar las 44.000 dosis de Sputnik que llegan el viernes, aplicar las 125.000 dosis de Covaxin que tenemos guardadas para segunda dosis. ¿Y Moderna? Sucesivamente. ¿Y Moderna? Moderna tengo entendido que van a llegar también 80.000 dosis de segunda dosis, que son las más atrasadas. Por eso, y para el año que viene se hizo una compra de 2 millones, ¿verdad? Para seguir la inmunización, porque esto evidentemente lleva tiempo, inmunizar lleva tiempo, y esperar la respuesta inmune de la vacuna también lleva tiempo. Es decir, inmunizar en algunos casos lleva un mes más 2 semanas, sería la segunda dosis, en algunos casos lleva inclusive entre la primera y la segunda dosis 8 a 12 semanas, más 2 semanas post segunda dosis. Es decir, no es tan rápido inmunizar. De hecho, por eso solo el 12% de la población mundial está inmunizada. Claro. Bueno, doctor, le agradezco mucho la nota. ¿Algo más que se podría agregar y que yo no te haya preguntado, doctor? Que tenemos que seguir cuidándonos, manteniendo las medidas sanitarias, evitar aglomerarnos. Si uno no puede evitar la aglomeración por cuestiones especiales, usar el correcto uso del tapabocas, intentar mantener siempre ese distanciamiento de 2 metros, no olvidarnos que estamos en pandemia, que el brote, que la segunda ola está con indicadores epidemiológicos bajos, que eso en un mes y medio puede volver a subir, que 30 muertos diarios por una misma enfermedad suman al mes en 1.000 paraguayos y paraguayas que mueren por una misma enfermedad. Es muchísimo, no es mucho, es muchísimo. Llegamos a tener 150 por día. Llegamos a tener 150 por día, eso era escandalosamente mucho, ¿verdad? Que estamos en una etapa buena de la segunda ola, que esto nos da chance de 4 a 8 semanas
de seguir inmunizándonos y de seguir cuidándonos para que la tercera ola no tenga el mismo impacto que tuvo la segunda. Así es, doctor. Le agradezco mucho la deferencia de atendernos siempre. Es importante para nosotros aquí en la ciudad de Pilar tener tus apreciaciones siempre sobre el transcurso de esta pandemia, por sobre todo en los países de tercer mundo, aquí en Latinoamérica, en donde todo se vuelve mucho más difícil. Así que muchísimas gracias, doctor. Un placer conversar contigo. El doctor Tomás Mateo Valmeli, infectólogo, hablando con nosotros en nuestro